El otro día, bueno, en varias oportunidades tuviste que hablar del tema de las paritarias porque estamos en un ciclo de paritarias y vi en una entrevista que dijiste, bueno, esta vez tuvimos que intervenir un poco más desde el Estado porque había ya posiciones delirantes, expectativas de inflación del 40% y finalmente terminó o está terminando todo más o menos una banda que va alrededor del 27%. 27%, si calculamos que eso tiene alguna relación con la inflación, sigue siendo muy alto como pauta relativa a la inflación. Pero mi pregunta va a esto. No me interesa el tema de la inflación, de cómo se mide. Me interesa saber qué piensan ustedes de la inflación, porque da la impresión de que hemos estado en todo este tiempo con una discusión acerca de cómo se mide, si se mide bien, si es más, si es menos, pero creo que hay visiones distintas de qué significa la inflación en la economía, entre el gobierno y los detractores del gobierno, los críticos del gobierno. Como que no está mal vivir con un poco de inflación. Bueno, si lo planteamos en esos términos, Sí. porque si no sería plantearlo en términos demasiado técnicos, científicos, que seguramente por ahí no estoy tan habilitado. Sí, para nosotros la inflación es un dato, no es el objetivo final de la política económica. Pero eso no quiere decir que nos desentendamos del problema de la inflación. De hecho, tenemos no solamente una mirada distinta, sino una forma de abordar el tema distinto, porque nosotros venimos trabajando mucho más en dirección de precios que en dirección de salarios. Acá los ajustes a los que estamos tan acostumbrados han sido siempre por el lado de salario. Empecemos por salario, empecemos por gasto público. Nosotros no pensamos de esa manera. Creemos que realmente, por ejemplo, en la cuestión del tema de salarios, lo que estábamos y hemos planteado, y a eso me refería cuando hablaba de una mayor presencia del Estado, es que tuvimos largas reuniones con los dirigentes sindicales, con dirigentes empresarios que forman parte de la cuestión. Entonces no es solamente un problema de sindicatos y gobierno. Acá también hay empresarios que tienen que entender cómo negociar en estas circunstancias. ¿Qué quieres decir cuando decís hay empresarios que tienen que entender? ¿Qué sería lo que no entienden? Que firman alegremente cualquier número y después se dan vuelta y lo vuelcan en precios. O se dan vuelta y piden subsidios al Estado. Esto no es teoría, esto es lo que ha pasado y lo que nos pasa. ¿El transporte, por ejemplo, está en esa situación? El transporte es un caso diferente, porque en el transporte estamos nosotros directamente, así que en algún modo te diría que estamos más cerca de ser parte de la patronal que terceros ajenos. Eso es distinto, y de hecho dio resultado. La verdad que en eso, obviamente que la voz cantante la llevó el ministro de Economía y Axel Kicillof. Tuvimos largas conversaciones donde lo que planteábamos era si la inflación viene descendiendo, si la inflación está inclusive medida por quien sea que la mida, está en términos de un 25%, ya no se habla más de los 40, 45 que habilitaban pedidos también que ya teníamos pedidos, los teníamos de 42, 48%. Era cuestión de desarticular ese clima, esa inercia que venía para poder entrar en discusiones y en acuerdos salariales más que acompañen la tarea de descenso de precios y administración de dólar que se viene realizando. Y creo que en ese sentido es bastante exitosa.